queremos dar la más cordial bienvenida a quien nos acompañe en esta oportunidad. Está con nosotros Patricia Bustamante, directora nacional de UCECASEM. Patricia, qué gusto, bienvenida, buenos días. A ti las gracias al canal por invitarme. Estamos aquí para poder hablar sobre este tema que es bastante, realmente que sacude a nuestra sociedad, no solo a la sociedad boliviana, sino también a nivel mundial. Mira, Patricia, el día viernes recordábamos precisamente el Día Internacional, ¿no? Y nacional también de la lucha contra No la trata. trata de personas, tráfico y todo aquello. Esto que no tiene fronteras. ¿Cómo está Bolivia en estos datos? ¿Se conocía alguna información a propósito de ello? Bueno, tendríamos que dividir en dos casos a nivel de nuestro país, en lo que es con respecto a la trata y tráfico de personas. A nivel de la trata en nuestro país y tráfico de personas, con la ley 263 a nivel normativo, Bolivia ha avanzado bastante. Tenemos una ley 263 que tiene 14 finalidades. Dentro de las 14 finalidades tipifica varios delitos, dentro de ellos está la explotación con fines sexuales, laborales, la mendicidad y tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Tendríamos que enumerar las 14 finalidades y a nivel de comparación Latinoamérica, nuestra normativa es la más avanzada en la parte en la que se está viendo. Por ejemplo, Paraguay ha hecho casi una copia de nuestra ley 263, pero antes de la ley 263, la ley integral de lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos, teníamos la ley 3325, que fue promulgada justamente el 2006, pero esta ley tenía muchos vacíos jurídicos, faltaba lo que es agente encubierto, protección a víctimas, protección a testigos. A raíz de eso se volvió a trabajar en una ley mucho más amplia que esa ley contempla, ¿no? Entonces esta ley está enmarcada prácticamente muy claramente a través de un Consejo Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Ese Consejo Nacional está a la cabeza de la ministra y más los ministerios que acompañan a este consejo. Tenemos los consejos departamentales a la cabeza de las gobernaciones. Tenemos también, la misma ley nos indica que los pequeños municipios deberán tener sus propias ordenanzas. Ahora con la ley de autonomías, yo sé que todo esto es un proceso, pero deberían designar recursos, habla también de tener sus propias ordenanzas, sus propias leyes municipales, sobre todo deberían tener las municipales de las ciudades troncales o de los nuevos departamentos, los pequeños consejos departamentales de lucha contra la trata y también de nuestras ciudades intermedias. Muy bien, ahora me decías, Patricia, sí hay que tomar en cuenta muy bien estos datos, conocer la información, cómo se está trabajando, si existe esta articulación que requiere la norma y que requiere el país para luchar contra la trata y tráfico de personas. ¿Cómo estás? Me refiero a la coordinación gobierno central, gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios, porque eso se tiene que ver también con las mismas fronteras del país, ¿no? Bueno, si vamos a hablar ya a nivel de cómo se está trabajando, eso es la parte normativa. Y si nosotros vamos a tener que hablar ya en la parte de lo que operativa, es... digamos, ¿no? Claro, en la parte operativa, ¿cuál es su brazo operativo? Por ejemplo, del Consejo Nacional de Lucha contra la Trata. Tendríamos que hablar ya el Consejo Departamental de Lucha contra la Trata, las municipalidades. Exacto. Entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar a nivel de esto? Tendríamos que trabajar en la parte operativa. Es que si están designándose los recursos, si bien es cierto, tienes una muy bien planteada, con vacíos, obviamente esta ley no es excelente, nos falta, estamos pensando incluso ver y analizar a posterior algunas deficiencias que tiene esta ley, pero con lo que se tiene esta ley, si la gobernación, si el consejo departamental, si los municipios grandes de las ciudades, las capitales de los 9 departamentos no designan recursos y también no se plantea y no se trabaja de manera relacionada desde lo nacional, departamental, municipio, esta ley es como una ley que quedaría en el tacho porque no tiene recursos económicos. Patricia, perdón que te repita el dato. ¿Fue promulgada esta ley? Esa ley fue promulgada hace 2 años, igual el mismo día que fue promulgada con la Ley de Seguridad Ciudadana. Exacto, bien, 2 años. Sí. Ya con reglamentación y todo aquello. La ley tiene su reglamentación. Perfecto. Le digo por qué, porque o sea, es una norma que si bien tiene 2 años ya tendría que estar aplicándose. ¿Existen consejos departamentales? Tenemos consejos departamentales a nivel de los 9 departamentos. Perfecto. Ya, pero lo que quiero decirte es que estos 9 consejos departamentales es más de pantalla. O sea, si nosotros vamos... va a llegar. Claro, ¿por qué? Porque estos nuevos consejos departamentales deberían aplicar sus propias políticas departamentales de acuerdo a sus fronteras, a sus necesidades. Por ejemplo, ¿qué sucede con lo que es el Departamento de La Paz? Fronterizamos con lo que es Perú. Tiene fronteras con toda, casi lo que es
toda la parte del lago, más también tenemos la parte de lo que es otras alejadas del departamento de La Paz, no solo La Paz. ¿Qué hace el departamento de Santa Cruz? ¿Qué hace el departamento de Pando? Son Santa Cruz, por ejemplo, tenemos frontera casi todo el veredizo con el departamento, con Brasil. Entonces tú dices, ¿cómo están nuestras fronteras? Si bien es cierto, es una tarea también desde el gobierno, pero a nivel del Consejo Departamental se está designando recursos para que realmente se enfrente, porque la ley nos habla de tres cosas muy claras, ¿no? De tres lineamientos, es persecución penal, prevención y protección. Lamentablemente en nuestro país no existe a nivel departamentales, ni tampoco nacional, no contamos con casas acogidas para las víctimas de trata, lo que indica nuestra ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Creo que es un momentito que nuestros consejos departamentales y también los consejos municipales de ciudades grandes deberían trabajar en políticas y lineamientos claros que conduce a que eso realmente pueda ver qué se está haciendo, cómo se va a trabajar en un plan estratégico de prevención departamental, en un plan de prevención municipal, lo que se debería estar. No que cuando las cosas estallen, entonces nos vamos a empezar a trabajar. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, lo hemos estado diciendo durante los últimos, casi hemos venido trabajando con esto desde lo que es los últimos 10 años, cuando se aprobó la ley 3325, que fue derogada por la ley integral, se dijo, por ejemplo, ¿por qué no se controlan los diferentes leucinios? ¿Por qué no se controlan los diferentes centros de avisos laborales? Porque la forma de captar, no vamos a ir al estilo de Hollywood, por favor, que te captan, te roban, te secuestran, no. Los tratantes buscan la forma más fácil donde uno puede caer. En los centros, por ejemplo, nosotros hemos empezado a hacer un trabajo de investigación, hemos montado en menos de una semana una empresa falsa. Y todo el mundo se mató por inscribir, donde nos dimos cuenta que realmente predomina lo económico sobre lo que es. Entonces, ¿qué se está haciendo frente a esta situación en nuestras ciudades? ¿Por qué cree que está proliferando? Porque en los centros nocturnos no estoy en contra de ello, tienen derecho quizá de hacerlo, pero ojo, lo que no estamos viendo nosotros es de que ¿por qué no se está controlando? A mí yo me pregunto, ante la sociedad supongo que se preguntará lo mismo. ¿Cómo es que estos centros pueden funcionar sin aviso, sin una licencia de funcionamiento? Además, con 3 tipos de renta de impuestos de NIT, o sea, a diferentes nombres. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nos preguntaremos. Pero eso es cuando las chicas callan, las traen hasta aquí. Pero debemos atacar al origen de la trata, debemos atacar al origen donde son las ciudades intermedias. Las ciudades intermedias son justamente Guayaramerín, Riberalta, Caranavi, Achacachi. Entonces tenemos una trata interna y una trata externa. La trata interna es del occidente hacia el oriente, del oriente hacia el occidente. Y la trata externa, nuestro país es de origen, de tránsito y de destino. Entonces creo que es momento de que deberíamos pensar, es momento de analizar y llamar, pienso, a una reflexión como sociedad civil, a los gobernaciones que están a la cabeza de estos consejos departamentales, de decir cuánto de presupuesto le están designando a esto. Además, coadyuva, porque a través de la ley de seguridad ciudadana también es una parte de que deberían designar una parte del presupuesto que ahora que se ha modificado la ley de seguridad ciudadana, no en su profundidad, pero se ha modificado. Entonces, para nosotros es una preocupación realmente en la que debería trabajarse. Patricia, antes de irnos al corte me llamaba la atención, ¿cómo es que se puede formar una empresa falsa y en menos de una semana tener los datos que nos comentabas? A ver si podemos tener más detalles al respecto. Sí, lo que quiere decir es que SECACEN, a través del Observatorio de Trata y Tráfico de Personas, realizamos un trabajo de investigación en la UPEA y en la UNSA, en la cual en menos de una semana montamos una empresa falsa, donde creamos un supuesto hotel de lujo en el Caribe, en lo que está justamente el trabajo que se está llevando es donde estamos abriendo la sucursal de una empresa hotelera francesa en el Caribe con 1.000 euros de sueldo, donde tiene la facultad de que esta persona puede ir y aprender el idioma francés, el idioma inglés. Entonces, ahí el 86% de los estudiantes nos arrojan de que todos estaban dispuestos a poder viajar. Estos estudiantes estaban dispuestos a poder a entregarnos todos sus carnet de identidad, dispuestos a poder viajar en una semana o en 3 días, como les había
habíamos pedido, en la UPA igual, hemos hecho con la carrera de sociología, el 56% en la UPA estaba dispuesto a viajar inmediatamente. Y la pregunta que nos hicimos fue de que los redes y tratantes de igual forma pueden hacer sin que hagan ningún esfuerzo, pueden montar un trabajo como esto, pero la pregunta que nos hicimos como Observatorio de Trata de Personas y la institución CKC es de decir, si todos los días en la ciudad pasa aviso, ten cuidado con la trata, como vuestra misma centro televisiva prestigiosa que lo pasa de igual forma, estos avisos, entonces, ¿cuál vulnerable están nuestros jóvenes, incluso universitarios? No estamos hablando de chicos del colegio. Entonces, esto realmente preocupa. ¿Por qué? Nos preocupa que predomina más la parte económica que la parte, cuando sacamos y hablamos con ellos, lo que más les preocupaba y se quedaron frustrados al decirles, al final de la investigación les sacamos y les ponemos un video de trata. Y ellos quedaron realmente como que frustrados más, no por lo que pudieran ser tratados, sino porque ellos dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros queríamos ir de viaje, queríamos ganar este sueldo. Entonces, eso nos lleva mucho más a la preocupación de que, ¿qué es la trata en el área rural? La trata en el área, tráfico de personas en el área rural. ¿Por qué nuestra gente del departamento de Potosí, del departamento de La Paz, de muchos departamentos más del occidente viajan hacia el área de Argentina con fines de explotación laboral y sexual, donde está el tráfico y donde es la trata de personas? Justamente porque predomina. Entonces hay que atacar más al origen de la trata. Hablar de la trata es de decir, ¿dónde está el caldo de cultivo? Es la pobreza. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la trata con lo que es seguridad alimentaria? ¿Qué tiene que ver la trata con problemas de sequía e inundación? Entonces, por favor, que nuestros gobernadores a la cabeza del Consejo Departamental de Lucha contra la Trata apliquen políticas, estrategias de prevenir para las ciudades intermedias. Justamente hace poco se llevó una hallada en lo que es con frontera con Perú, en la Rinconada, chicas que son llevadas a los centros mineros para hacer con fines de explotación laboral y sexual. Aquí también, así muy breve, Patricia, por favor, ya estamos acabando, muy breve, también tiene que ver el municipio. Estos letreros que decías, que se encuentran en los periódicos, fácil, ¿no? Uno no pide ningún tipo de documentación para ello, ¿no? Justamente, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, te vas a La Ceja, para mí es alarmante. Discúlpeme que diga, a veces el Alto parece la tierra de nadie, porque nosotros trabajamos con la FEJUVE del Alto y en la que estamos trabajando de manera bien organizada, en la cual realmente los 14 distritos del Alto están bien preocupados y se está trabajando empezamos a firmar un convenio para arrancar una estrategia de trabajo justamente de estos avisos pegados en maderas, en puertas. Entonces, ¿quién debería controlar estos avisos de trabajo? La municipalidad, si tú pones un restaurante o te pones a sentar un poco de cositas, viene la Guardia Municipal, te lo levanta 1 por 3. ¿Pero qué sucede con estos avisos? Nadie dice nada. ¿Qué está sucediendo con nuestras autoridades locales? Patricia, ha sido un gusto conversar estos minutos. Sabemos que este tema se tiene que conversar todavía, así que le vamos a invitar en otra oportunidad, porque ahí está, buscar el origen. ¿Dónde está comenzando? ¿Dónde se inicia? ¿Cómo es que se genera? ¿Y cuán vulnerables son los jóvenes? Muchas gracias, Patricia. A ti las gracias y muchas gracias. Y doy un llamado realmente que también los padres de familia y toda la sociedad civil, es tarea de todos la trata y tráfico de personas. No solo es la tarea del gobierno, sino también es una tarea de la sociedad civil y hacer un trabajo conjunto frente a este flagelo que acata a nuestro país. Finalizamos, sabe ya la entrevista.